Ahí está, ya estamos oficialmente grabando. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. El día de la fecha muy especial, estamos aquí un sábado de la mañana muy contentos de recibir en el programa a Graciela Fernández Meijide. Muchísimas gracias, Graciela, por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes por venir, por pensar que puedo decir algo que les interese. Bueno, Graciela, en general el formato de los programas es de repaso por las carreras de las personas que vienen al programa. Así que ya para ir de lleno al, al asunto, nos gustaría arrancar charlando sobre algo que empezamos a hablar un poquito antes de grabar, que es la vocación. Cuando arrancaste el secundario, ¿tenías una vocación? ¿Cómo No, fue? mira, era como una gran trampa. Yo tengo 92 años y nací en Avellaneda. En Avellaneda, en aquella época, en la provincia, las escuelas eran mixtas, porque no había tantas escuelas. Era como si hubiera en el país una doble moral. En la capital, la ciudad de Buenos Aires ahora, las escuelas eran de mujeres o de varones y en las provincias eran mixtas, lo cual era mucho más divertido. Después fui profesora en ambos tipos de escuela y me gustó siempre mucho más la escuela mixta que la lógica, lo que pasa en la casa, vamos. Eh, yo empecé en la escuela de Avellaneda. Después mi madre me cambió porque le dijeron que había una escuela muy buena en Barracas, que es al lado de Avellaneda, pero ya del lado de la ciudad, que era el Normal 5. Empecé a ir ahí. La verdad que me iba bien. Eh, yo hacía deporte, era capitana del equipo de vóley, etcétera. Me, me acostumbré muy rápido a la escuela esa. Hice los dos últimos años del primario y después el secundario y estaba tironeada por dar las materias que había que hacer antes, lo que ahora es el curso previo al ingreso a las facultades, que era dar equivalencias. Es decir, en el magisterio vos no estudiabas tanto química y física, lo cual a mí me ponía muy contenta. Nunca sé cómo hice para pasar sin dar examen, en marzo ni en diciembre. Me debo haber copiado, porque yo de física y de química sigo sin saber nada y no me interesa además. Y bueno, y la directora de la escuela y mi madre me insistieron y me insistieron para que terminara el secundario como maestra y que después hiciera lo que quisiera. Bueno, no les costó mucho convencerme porque quería la escuela y me daba pena dejarla. Para hacer el bachillerato tenía que irme a otra escuela y me quedé y después de eso hice un año de profesorado de gimnasia porque me gustaban mucho los deportes, no era lo mío, estaba claro. Y después hice de francés porque yo sabía hablar francés de chica. Y con lo cual terminé siendo profesora de colegio secundario. Que tengo esa profesión, creo que y esa vocación, como vos me preguntaste, Edu, me parece que sí, porque aun cuando he hablado de política, en general todo el mundo dice, Graciela explica, y eso es típico de la docencia, típico de la docencia, es decir, que tengo la marca en el orillo. Y en tus años de docencia, ¿cómo fue la relación con los estudiantes y más cuando se fue acercando la dictadura? ¿Hasta qué año fuiste docente? Bueno, yo estuve en la docencia, en secundario, hasta
la dictadura hasta que se llevaron a mi hijo Pablo. Ahí me encontré con que lo que a mí me resultaba apasionante, que era enseñar, y mi relación con los estudiantes era muy buena. Cuando se llevaron a Pablito, que tenía 17 años, más o menos la edad de ustedes, yo sentí que yo no podía enseñar porque yo no sabía dónde estaba Pablo. Y eso me obnubilaba. Me acerqué a un organismo de derechos humanos, en ese caso fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Obviamente después tuve contacto con todos los organismos, eran 8 durante la dictadura. Di vueltas con las madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, pero básicamente me quedé trabajando en la Asamblea Permanente, creo que porque mi cabeza estaba más conformada institucionalmente. Y en la Asamblea Permanente había gente a la cual nunca voy a terminar de agradecerle, que no tenía ni hijos, ni ningún pariente, ni preso, ni secuestrado, que lo hacía por una cuestión de ética. Estaba con nosotros y arriesgaba su vida por una cuestión ética, de principios. En ese sentido, había 3 personas de alto rango de la Iglesia Católica, Metodista y la religión hebrea, que eran Carlos Gattinoni, metodista, Jaime de Nevares, obispo católico, y Marshall Mayer, muy progresista, era realmente una persona muy progresista, que era americano, estadounidense, que aquí fundó el movimiento judío por los derechos humanos. Y después, políticamente, estaba Raúl Alfonsín, Alfredo Bravo, que era el socialismo, Alicia Moró de Justo, también del socialismo, estaba Oscar Allende, que era del Partido Intransigente. En fin, no voy a poder citarlos a todos y voy a ser injusta, pero ustedes se van a morir de aburrimiento, sino. Aunque conviene saberlo porque la historia siempre se conoce por pedacitos y estas cuestiones no se conocen, ¿no? O aparece como más evidente lo que realmente como testimonio era muy fuerte, que las madres con su pañuelo blanco. De hecho, cuando empezamos a hacer ciertas movilizaciones, al principio con muy poca gente, más allá de los jueves que las madres daban vuelta en la Plaza de Mayo, ellas iban a la cabeza. Bueno, esa es parte de mi historia, y ahora arranquen ustedes con más preguntas. Vos, tu relación con las madres en ese momento histórico, ¿cómo era? En aquel momento, Claro, vos en la Asamblea Permanente y... bueno, en aquel momento depende con qué madres. Con el personaje que terminó siendo central después del año 79, que era Eve de Bonafini, no era fácil tratar con ella. Y no la voy a criticar en cuanto a sus formas de ser y demás, porque nadie sabe cómo va a reaccionar ante la desaparición, secuestro y desaparición de un hijo. A ella le secuestraron los 2 hijos y la mujer de uno de ellos. Y Eve, creo que obviamente, igual que todos nosotros, estaba dolorida, enojada, odiando
aprendimos a odiar, cosa que yo no sabía, pero cada uno reaccionaba como podía. Había quienes se encerraban en su casa y no salían, quienes tenían mucho miedo y el miedo les impedía moverse. Hubo quien se suicidó, hubo quien se enfermó y uno puede pensar que el gran dolor produjo esa enfermedad. Y hubo quien salió a la calle y peleó por el derecho de sus hijos y su propio derecho, ¿no? Así que yo respeté siempre mucho a todos, porque en ese lugar aprendí dos cosas. Una, ¿qué es el odio? Yo no sabía cómo era el odio. Y la otra, aprendí a respetar el miedo, la legitimidad de tener miedo. Porque el enemigo era muy duro y muy brutal. De hecho, yo nombré a Alfredo Bravo, dirigente del magisterio, porque él era maestro, pero además socialista. Se le salvó la vida porque se hizo una movilización muy, muy grande, incluso a nivel internacional, hubo pedidos y demás, pero lo torturaron ferozmente y sin embargo, cuando salió y zafó de todo eso, lo primero que hizo fue venir a la asamblea a seguir trabajando. Es eso, hay que tener coraje. ¿El primer organismo al que te acercaste fue la asamblea? Sí, sí, porque la verdad que yo ni sabía que existía ningún organismo y de hecho, los dos únicos organismos que existían previos eran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se había formado en el año 75, cuando aparece, después de la muerte de Perón, sobre todo, la AAA, que era una organización, Asociación Argentina Anticomunista, que perseguía gente de izquierda, pero por sobre todo era una pelea entre sindicalistas peronistas y montoneros, a quienes siempre habían llamado entristas. Nunca habían sentido a los montoneros como propios, la derecha peronista. Y la asamblea en ese momento se formó para pedirle a Isabel, que era la mujer de Perón y la presidente después de su muerte, que parara esa cuestión paramilitar. La otra que existía era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que existía desde mucho antes, porque era un órgano del Partido Comunista que actuaba cuando iban detenidos, y generalmente iban detenidos gente de izquierda y del Partido Comunista anteriormente, ¿no? Bueno, después los demás, por eso yo digo, lo divido entre institucionales, que tenían un secretariado, una presidencia, etcétera, etcétera, a testimoniales. Los testimoniales se armaban en la medida en que había coraje o desaparecía más gente y se acercaban a lo que tenían más visualidad, que era, por ejemplo, madres y después abuelas. Después que de madres se desprendieron aquellas que sabían que sus hijas estaban embarazadas y buscaban a sus nietos. Recién mencionaste a montoneros. ¿Cuál era el rol de las guerrillas en los 70? ¿Y qué influencia crees que tuvo? Hace un rato ustedes me preguntaron si yo veía series de televisión. Yo les pregunto, ¿alguna vez ven televisión? Bueno, busquen en Netflix una que se llama El Juicio de los 7 de Chicago. Además de que es un lujo de inteligencia de guión, te pinta qué pedía la juventud en los 60 y en los 70 en todo el mundo, porque eso ocurre en Chicago, en Estados Unidos, contra la guerra de Vietnam. Aparece la píldora, con lo cual la mujer
siente que se libera en su posibilidad de tener relaciones sin quedar embarazada. Van a ver ustedes escenas que podrían haber pasado en todos lados. De hecho, en Francia, 1968, hay un movimiento muy fuerte de jóvenes por la liberación de Argelia, era el gobierno de Gaulle, pero en Europa prácticamente no se derramó una gota de sangre. De hecho, el movimiento que fue mucho en París, obviamente, del 68, que se lo recuerda como un antecedente, murió un solo joven y porque se subió a un puente y se cayó al agua y no sabía nadar. No hubo un tiro, eso es lo que quiero decirles. Cuando esto se corre a América Latina, se corre con dos influencias muy fuertes ideológicas. Una es la Revolución Cubana, en el año 59, por lo tanto una fuerte influencia de la Unión Soviética, que buscaba expandirla a toda América Latina, y la otra, del punto de vista religioso, cuando Juan XXIII, que le llamaban el Papa Bueno, da vuelta a la Iglesia católica. Estoy hablando de hecho, ¿no? Pone a los sacerdotes de frente a los fieles, hablando el idioma del lugar, el castellano donde se hablaba el castellano, el ruso donde se hablaba el ruso, el francés donde se hablaba el francés, y empieza en Medellín, en Colombia, acá, un encuentro que pega muy fuerte y crea lo que se llamó la teología de la liberación. Eso se juntó en las familias, sobre todo de clase media y media alta, con hijos que querían liberarse de posiciones muy rígidas y que encuentran que quieren tener libertades, que los quiten de familias bastante conservadoras, todas, las de clase media y media alta, ¿no? Así es como Firmenich, el líder de Montoneros, es del Buenos Aires, y otros, Ramos, etcétera, y esos se forman del lado católico. Del lado de la izquierda se forma el Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT, y varios otros, descamisados, la FARC, la FAC, hay varios, pero yo pondría, para que se pueda entender, reduciría a los que tenían mayor fuerza y mayor capacidad de hacerse conocer. Hacían atentados. A ver, el ERP tenía la teoría de Che Guevara, que era el foquismo. El foquismo es, se elige una zona, ellos eligieron Tucumán, donde se pudiera golpear y esconderse, y donde presuponían, calcularon todo mal, así terminó. Se suponía que la gente que había sido muy maltratada en los ingenios y demás, se iba a unir naturalmente y entonces iban a aumentar la cantidad de sus fuerzas. No fue así. La gente tenía mucho miedo, le tenía tanto miedo a las organizaciones armadas como a la policía, pero la policía la tenía ahí, o
a los militares, pero en general a la policía, y los delataba incluso. No solo no los apoyaba, sino que los delataba. Y Montoneros todo empieza en el 60 con lo que fue el Cordobazo. Fue un movimiento originario del sindicalismo en Córdoba, y no era casualidad, porque Córdoba se modernizaba en su producción. Se instaló ahí la primera planta de automóviles. El primer lugar donde los obreros en la Argentina fueron a la fábrica en auto, porque podían comprarlos más baratos y con créditos que les daban las empresas. Y se le unieron los jóvenes del barrio Clínicas. El barrio Clínicas es un barrio donde había muchas pensiones, e iban jóvenes a estudiar en las facultades que eran de otras provincias inclusive. Y los padres pagaban para que se asistieran ahí, vivieran ahí y estuvieran cerca del lugar de estudio. El Cordobazo se repitió en 2 o 3 ciudades con menos intensidad, por eso se llamó el Viborazo. Y Montoneros termina de unirse a fines de los 60, y su carta de presentación, la mayor parte no venía del peronismo, como ya dije, ni sus familias. Su carta de presentación es el secuestro y asesinato de Aramburu en 1970. Eso hizo que se los viera más, pero Montoneros no había elegido el foquismo, había elegido la penetración. Eso hacía que llegara a muchos lugares al mismo tiempo que fuera muy infiltrado, porque tenía una estructura muy abierta. Y además que sus golpes fueran golpes en las ciudades, para que se supieran, para que se vieran. Eran secuestro y pedido de rescate, distintos tipos de atentados. Bueno, así se llegó a los 60 y los 70. Generalmente todos leían libros que eran de Europa, Regis Debray, Frank Fanon, todos libros que se escribían en Europa o en Argelia, cuando la liberación de Argelia, la descolonización de Argelia, y Sartre. Eran todos libros que hablaban de la libertad, de la independencia, etc. Eso era la fuerte influencia de nuestros, pero no de todos nuestros jóvenes. A veces se presenta como que todos los jóvenes ingresaron en la lucha armada. Si así hubiera sido, esto hubiera sido otra guerra. Qué sé yo, cada una de esas fuerzas podría llegar a tener 1.500, 2.000 que estaban en la parte de la Fuerza Armada. Otra cosa, directamente en la lucha armada. Otra cosa era el apoyo logístico, de escritura en periódicos, etcétera, etcétera. A mí me parece, Dolores, que se tiene que ir. Ahí, hacemos un cortecito. Chao, Dolores. Hasta el lunes. Gracias. Chao, muchas gracias. Ahora, nos gustaría seguir ahí. ¿Crees en lo que se dice la teoría de los 2 demonios? ¿Y por qué crees que se le dio ese nombre? Los 2 demonios, porque eso salió obviamente de los organismos como madres, porque decían que no eran iguales las Fuerzas Armadas, cuando ya la dictadura, ¿no? El hacer de las Fuerzas Armadas, que es lo que podían haber hecho los que estaban
en las organizaciones guerrilleras, lo cual era absolutamente cierto, pero también es la guerrilla, eso lo tenía que tener pensado, y de hecho lo tenía pensado. La expresión cuanto peor mejor era cuanto peor nos contesten o más violentos sean, la gente se va a dar cuenta que nosotros tenemos razón y se va a poner del lado nuestro. Y no, cuanto peor, peor. Mucho más muertos, mucho más secuestrados, incluso gente que no tenía nada que ver y que porque era amigo de amigo o alguien había dicho su nombre, era secuestrado, torturado, a veces puesto en libertad, pocas, la mayor parte asesinado en la clandestinidad. ¿Cómo fue ser convocada para integrar la CONADEP y la secretaría en la que recibías a los denunciantes de desaparecidos? Muy Y conflictivo para mí, porque cuando ganó Alfonsín, que de los dos candidatos que podía ganar, uno era Luder, el otro era Alfonsín, digo que podían por la cantidad de votos que había. Nosotros, como organizaciones, habíamos pensado en que había que hacer una comisión bicameral de las dos cámaras para que se presentaran ante ellos los que habían cometido los crímenes. Alfonsín lo que menos quería es que los militares empezaran a desfilar, porque conservaban todo su poder. De hecho, Semana Santa hicieron sentir todo su poder, que fue un levantamiento. Entonces decidió armar una comisión de notables. De notables, ¿por qué? Y porque eran personas conocidas en su profesión, por su trabajo y por su moral, por su ética. Y estaban desde Magdalena Ruiz Guiñazú hasta Klimovsky, un epistemólogo, o Hilario Fernández Long, que era un gran calculista de hormigón armado, etc. Bueno, todos ellos. Y además había 4 secretarios. Cuando empezaron a trabajar, se dieron cuenta de que era imprescindible alguien que tuviera la costumbre de tomar los testimonios y organizarlos. Y ahí Jaime de Nevares, que además se había hecho muy amigo mío, le habló con Sábato, que era el presidente de la CONADEP, y le dijo que creía que había que llevarme a mí para que organizara los testimonios. Bueno, de Nevares me lo dijo, él venía una vez por semana a la reunión de política de la comisión. Yo al principio le dije que no, porque iba a traicionar a los otros organismos con eso. Y él me dijo, pensalo bien, porque nosotros de acá no arrancamos. No podemos. Tenemos empleados puestos por el Ministerio del Interior, gente que alguno hasta llegó a desmayarse tomando un testimonio. No era gente acostumbrada a que les dijeran, y no por malos, era porque no sabía. Bueno, vistas así la cosa, la pensé bien, hablé con mi familia, con mis 2 hijos y mi marido. Le dije, eso significa que yo me voy a dedicar exclusivamente a esto, y hay un riesgo, siempre hay un riesgo. ¿Asumen ustedes? Sí, dijeron. Bueno, te bancamos. Entonces negocié con la comisión
les dije, acepto con la condición de ser la secretaria de denuncias, de poder estar en las discusiones políticas, es decir, cuando se tomaran decisiones, y además de traer la gente para tomar los testimonios. Me dijeron todos que sí, estaban desesperados. Yo recorrí los organismos y las juventudes políticas y les dije, por favor, a los organismos les pedí a alguien del staff que estuviera muy acostumbrado a tomar testimonios, y a las juventudes políticas que designaran a alguien, el que quisieran, para que vieran cómo estaba funcionando desde adentro y no causaran por afuera demandas, inquietudes, etc. Todos aceptaron. Madres no quiso mandar, Eve no quiso mandar, sin embargo 4 madres se mandaron por las suyas y trabajaron con nosotros. Abuelas no tenía gente para mandar, pero trajo todos los testimonios y el apoyo. Y bueno, trabajamos igual que lo que yo había empezado a hacer en la asamblea con los testimonios que teníamos, que no llegaban a 4.000, pero ya habíamos empezado a hacer un trabajo de agruparlos, porque había habido sobrevivientes que habían dado nombres en Europa, y yo había ido a buscar la lista, era corta, del año 79. Entonces yo tomaba un centro clandestino, el que tenía más testimoniantes, digamos, era ESMA en ese caso, la Escuela de Mecánica de la Armada, la ponía como centro, como un imán, decía yo. Ricardo Gil Lavedra después se reía de mí, pero se funcionó. Y ponía al lado de ESMA la lista de personas que habían sobrevivido. Por los motivos que fueran, nadie preguntaba por qué. Y las personas que ellas decían que habían visto, pero que habían visto que las trasladaban. Trasladar era morir. Ahí yo me fijaba si nosotros teníamos denuncias de esta segunda lista. Y por cierto teníamos, y la poníamos de ese lado, y en aquel entonces en los diarios se publicaban los ascensos de lo que era en superficie. Por lo tanto teníamos el listado completo de quienes eran responsables del cuerpo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que era el de Capital, el cuerpo donde estaba Suárez Mason. Bueno, llevamos todos los formularios que teníamos, el modelo de formulario que teníamos en la Asamblea Permanente. Después tuvimos que ir modificándolos en la medida en que nos parecía que hacía falta pedir más cosas, como radiografías, cuando empezaron a encontrarse cadáveres para identificar. Y la cantidad de denunciantes se duplicó, porque obviamente era una comisión nombrada por el gobierno, estábamos en democracia y se hacía mucha propaganda. Cada acto que hacíamos nosotros le llevábamos a la prensa y demás, entonces la gente realmente, el que no fue es porque no quiso, no pudo, pero ya se sabía que existían los organismos y que se podía acercar a la CONADEP. Bueno, la CONADEP trabajó a revienta caballo 6 meses. Logramos enviar 54 causas con la gente que después vinieron muchos más sobrevivientes, y esos
el coraje de esa gente, que ni siquiera sabíamos que había estado secuestrado, porque cuando los dejaban verse con la familia les ponían como condición que no hicieran denuncia. Esa gente permitió el juicio, porque si no era la justicia, si alguno de ustedes va a ser abogado, en la Argentina han cambiado los procedimientos, pero es pena casada, es decir, hay que encontrar el cuerpo del delito. ¿Qué es lo que están haciendo ahora con esta chica Cecilia en Chaco? Si desaparece es como que se evapora en el aire. Están buscando y hacen el ADN. Bueno, después hablo del ADN. La cuestión es que esas jóvenes, que en su mayoría eran jóvenes, una vez que daban testimonio, dictaban un plano que tomaba un arquitecto que estaba con nosotros, le preguntábamos si se animaban a hacer una visita con nosotros adentro del lugar. Avisábamos, en general todos se animaron, muy pocos dijeron que no. Había una sensación, ingresar con ellos era muy tensionante, porque ellos mismos estaban muy tensionados y al mismo tiempo tenían muchas ganas de demostrar que lo que habían dicho era verdad. Y algunos hasta se tapaban los ojos para decir tantos pasos y acá era. Y bueno, vos lo encontrabas, el lugar y todo. Fueron realmente visitas que cerraron cada caso. Cuando se volvía, siempre iban 2 comisionados, cualquiera, el que le tocara. Nos recorrimos el país así, desde Salta hasta donde había habido represión, que generalmente era en lugares donde había universidades. La mayor parte de los desaparecidos tenían que ver con que se reunían en universidades o hubo de colegios secundarios también. Y mi hijo, de hecho, estaba terminando el secundario. Cuando terminábamos todo ese trabajo de armarlo, la Secretaría de Legales armaba una causa, la firmaba Sábato, le agregábamos los planos y las fotos que nosotros habíamos tomado con nuestros propios fotógrafos e iban a un tribunal donde siguió su curso. Es curioso, pero cuando se hizo el juicio, porque los militares no se quisieron juzgar a sí mismos, y lo hizo la Cámara Federal, ya estaban caminando en otros tribunales otras causas. Algunas de ellas las pidió el fiscal para llevarlas también al juicio. Tengo una consulta sobre, como madre de un chico desaparecido, ¿cómo era recibir a las denuncias? En términos psicológicos, en todos los aspectos, ¿cómo se recibía a las madres? Mira, había varias sensaciones, pero yo no puedo hablar del total, porque cada uno procedió como pudo. Ojo que en la Asamblea Permanente había muy pocos que tuviéramos desaparecidos, éramos 3 nada más. El resto era gente que no tenía desaparecidos. Por un lado te hacía sentir, yo esto lo hablé con otros, con Augusto Conte, con Emilio Miñón, etcétera. Por un rato vos no tenías un desaparecido, estabas ayudando a alguien que lo necesitaba.
Al mismo tiempo comprendías como pocos por lo que estaba pasando esa persona. Yo tengo un recuerdo, por ejemplo, una señora que se sienta muy pálida, yo estaba en la asamblea, ¿no? Y me dice: ayer secuestraron a mi hija en Mar del Plata, yo me voy a matar. Bueno, hablé con ella y demás, y nosotros sugeríamos hacer pedidos a todos a los miembros de la Junta, a la Corte Suprema, pedirles a los obispos, les dábamos la dirección y todo, les dábamos el texto para que llenaran de pedidos a las organizaciones, a la institucionalidad que había dejado la dictadura. Y entonces yo dije: ¿qué hago con esta señora? Le digo: bueno, mira, antes de matarte, hace una cosa por tu hija. Yo te voy diciendo, acá tenés a quién tenés que mandarle, a fulano de tal, una nota denunciando, y me la traes para que yo la revise. ¿Me la traes mañana? Sí. En realidad yo le podía haber dado todo junto, porque la mujer era capaz de hacerlo. Lo que pasa es que ella y yo entramos como en un juego, sin explicitarlo, de sostenerla. Hasta que un día se largó a llorar y las dos lloramos abrazadas. Y yo dije: bueno, no se mata. Y de hecho no se mató. En ese caso, mandar esas notas sirvió para eso, no para conseguir la hija. Ahora, yo llegaba a mi casa y mi hijo se acuerda siempre. Hace poco hicimos un artículo juntos para Clarín, cómo yo llegaba a la noche y todo la entereza y la fuerza que ponía y qué sé yo qué, me derrumbaba y me ponía a llorar. Y teníamos un ovejero alemán que dormía con Pablo, cuando Pablo estaba en casa, que venía y ponía la cabeza en la rodilla y lloraba. Era muy duro, pero mi única preocupación al despertarme es: ¿qué hago hoy que no haya hecho ayer? Y así cada día. Está claro que mi temperamento, mi carácter es el hacer, enfrentar las dificultades haciendo. Otra gente no lo puede hacer y, repito, no lo juzgo. No lo juzgo. Después de la CONADEP, vos escribiste un libro también, como revisando la CONADEP, ¿no? ¿Perdón? Que escribiste un libro después de la CONADEP. En realidad, me puse a escribir mucho después. Yo no soy escritora, pero bueno, escribía lo que me había pasado. En realidad, yo escribí mi primer libro después de eso, cuando vino la ley de obediencia debida y todo lo demás, y sobre todo cuando Menem dio los 2 indultos y quedaron todos en libertad, los procesados y los condenados, entre ellos también Firmenich, claro, y Graciela D'Aleo, que con mucho coraje, ella había sido montonera, se negaba a recibir el indulto porque decía que no quería ser tratada igual que los militares. No hay cómo. Cuando te indultan, no te podés quedar abrazado de los barrotes de la cárcel, te indultan.
después de eso yo dije, ¿qué hago ahora? Y justo en ese momento se empezaba a armar un partido nuevo. Fui convocada, éramos muy pocos, era gente que yo conocía, que se separaba de otros partidos porque estaban en desacuerdo, qué sé yo qué. Se terminó armando lo que se llamó el Frente Grande. Fui diputada 2 veces, una vez en la ciudad, otra vez en la provincia de Buenos Aires. Esa fue ganar la provincia de Buenos Aires a la mujer de Duhalde, fue duro. Eso fue en el 97. En 97. Estuve en la reforma de la Constitución en el 94 en Santa Fe. Después, también siendo senadora, fui presidente de la constituyente de la ciudad cuando en la reforma de la Constitución del 94 se había establecido que esto iba a ser ciudad como un distrito independiente, que no iba a depender de la nación. Y bueno, yo presidí la Constitución. Para quienes viven hoy en la ciudad, échenme la culpa a mí de cualquier cosa. Graciela, tengo, una consulta más sobre la CONADEP. Mencionabas que cuando te llamaron para la CONADEP, dentro de las cosas que les dijiste fue tener capacidad de discusión sobre asuntos políticos. Dentro de esas discusiones, por ejemplo, hubo sobre el prólogo, sobre las cifras. No, eso, lo de las cifras fue después del 88. No, lo de las cifras fue una historia distinta. Perdón, pero tengo que terminar la pregunta de por qué empecé a escribir. Perdón. Cuando fracasó la alianza, donde yo había puesto toda mi fuerza, lo mismo que todos los demás, yo me deprimí mucho, empecé a analizarme de nuevo. Yo había hecho psicoanálisis mucho tiempo. El analista fue bueno para ir sacándome de la depresión y empecé a escribir. Y fui escribiendo mi experiencia de cómo se había hecho la alianza, y después un libro que es el que yo más quiero, La historia íntima de los derechos humanos, que la escribí porque sentía que la CONADEP había quedado oculta. Y para escribir sobre la CONADEP había que hablar del antecedente de los otros organismos que lucharon durante la dictadura, porque era como la historia es un seguir, con cortes, pero siguen, ¿no? Y bueno, y después escribí dos libros más. Escribí Eran humanos, no héroes, para explicar por qué el kirchnerismo, especulando, no habiendo intervenido nunca y especulando con el tema de derechos humanos, heroizaba a los desaparecidos. Yo decía, tuvieron las mejores ideas, tuvieron los mejores ideales, se equivocaron, fracasaron. Y fracasaron porque la tortura estaba hecha para no aguantar. Y el héroe es el que muere sin hablar. Y no era el caso. Porque estaba hecha, y ni los que eran militantes estaban entrenados para aguantar la tortura. La prueba está que Montoneros terminó entregando una cápsula de cianuro para que aquel que pudiera decir algo se envenenara y no lo dijera. ¿Qué discutíamos con los notables? No, discutíamos qué íbamos a hacer,
Por ejemplo, yo ingresé y me encontré con que salían 2 o 3 grupos a buscar desaparecidos porque los padres traían un anónimo donde decía su hijo está en el cuartel no sé cuánto en Neuquén. Entonces yo les decía, paren, por favor, porque esos son los servicios de inteligencia. Los van a tener los 6 meses corriendo por todo el país y no van a encontrar a nadie. Organicémonos, tomemos un caso testigo. Con todo, ese se hizo con un avión que le pidieron prestado YPF y por supuesto no encontraron a nadie. Lo que yo les pedí es, yo tengo muchos datos de una subcomisaría que actuó, yo les dije, ¿no? Como un lugar de cautiverio. Ahí lo mataron a Estergel, el que escribía el Eternauta, ahí mataron a un sacerdote, bueno, a varios. Entonces, vamos a hacer la prueba de cómo responden esas fuerzas de seguridad. Pidamos en nombre de la CONADEP el listado completo de los que estuvieron en esas comisarías de tal fecha a tal fecha. Si no mandan la foto es que van a colaborar, si no vamos a tener mucho más trabajo. Bueno, al principio no la mandaron, insistimos y al final la mandaron, ¿no? De hecho, algunos de ellos fueron encausados. Y así, el trabajo, las discusiones eran esas. ¿Cuál tomamos ahora? O nosotros informábamos, los secretarios, bueno, miren, ahora tenemos en la vista La Perla, que era un centro clandestino en Córdoba, que un campesino había visto que removían, etcétera. En fin, esa era la discusión, no era una discusión política de enfrentamiento, era política de acción, de cómo se accionaba políticamente. ¿Y crees que sin la CONADEP se podría haber llevado adelante el juicio de las juntas? No, porque no tenía de dónde sacar el fiscal. Podía llamar a menos que se hubieran presentado espontáneamente en las fiscalías los sobrevivientes. Pero eso ya es un ex post facto. Tenés que pensar, sí, no. Lo que permitió, digamos que lo que permitió en saga de errores de los militares recuperar la democracia fue, primero, Galtieri con las Malvinas. Galtieri tenía problemas económicos, los bancos con quienes se había contraído deuda estaban queriendo cobrar la deuda y el interés y el capital. Se empezaba a mover la sociedad porque empezaba a haber inflación, y entonces pensó que el espíritu malvinense iba a levantar a la gente, cosa que ocurrió. Ahora, también él creía que Estados Unidos lo iba a apoyar. Y Estados Unidos tenía un compromiso con Inglaterra, la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Exactamente. Bueno, invadieron las Malvinas. Inglaterra mandó gente acostumbrada a pelear y entrenada y con buenas armas y en cantidad suficiente como para que el combate durara 100 y pico de días. Y la misma gente que fue a avivar a Galtieri, después fue y le dijo: Galtieri, compadre, la de tu madre, ¿no?
Bueno, ese fue el primer error. El segundo error que cometen, gravísimo, es el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que tenía que haber juzgado, la pretensión de Alfonsín es que juzgara a las 3 primeras juntas para no ir a juzgar a los ejércitos enteros, porque entendía que iba a haber problemas. De hecho lo hubo. Pero 2 consejos supremos se sucedieron y en ambos casos dijeron, cumplieron su tiempo y dijeron, no, las órdenes fueron todas correctas. Si algo hubo fue excesos, es decir, echó culpas para abajo. Ante eso había habido una ley que trabajaron Jaime Malamud Gotti y Carlos Nino, que cuando se fue a votar le habían cambiado, pusieron un artículo por el cual si el Consejo Supremo no juzgaba, iba a juzgar la Cámara Federal. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Y hubo otra cosa, y es que el gobernador de Neuquén, Zapag, fundador del movimiento neuquino, que todavía pervive como partido político, tenía 2 hijos desaparecidos. A su representante en el Senado, donde tenía mayoría el peronismo, les hizo poner en la ley que se iban a juzgar todos los delitos atroces y imprescriptibles, es decir, los delitos de lesa humanidad. Cuando la Cámara terminó de escuchar todos los testimonios en el juicio e hizo su dictamen, no le quedó menos que decir, acá fueron todos delitos de lesa humanidad. De ahí que también eso bajara la atención a los cabos, a los sargentos, y provocó el levantamiento de Semana Santa. Hacemos gesto maragua, una pausita. Estoy cansada. Ya falta poquito, ya cerramos. Sí, falta poquito para que yo viva. No diga eso. Dale. Podemos tomarnos 5 minutos si quiere. Bueno, más fuerte. Que si quiere podemos tomarnos 5 minutos para descansar. No, que quiero que termine ese vaya. Ya. Entonces, año 99, usted va primero interna con De la Rúa y después provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue desde el 97 que saliste diputada en la provincia? Fue una vorágine. Era una elección por año. Exactamente, 8 elecciones en 8 años. Fue de morir. Pero bueno, estábamos armando un partido nuevo. Creo que la idea era buena. Era un partido con tendencia socialdemócrata. Podía haber sido muy al estilo de la Concertación de Chile, pero bueno, después las circunstancias acá fueron distintas y no armemos ahora por qué fracasó De la Rúa, porque les regalo el libro, pero no cuento más. Bueno, no tengo ganas. Y ya para ir cerrando, primero me gustaría saber cómo fue el paso de la militancia de derechos humanos a la política de tantos años. Por eso, porque en la Asamblea Permanente, una vez que yo terminé en la CONADEP, volví a hacer mi trabajo. Ahora, como se habían abierto juicios donde había habido cada comando,
yo conseguí que de Suiza nos dieran un dinero para pagar los sueldos de abogados para que llevaran adelante los juicios de los querellantes, que muchos de ellos no tenían con qué pagar. Entonces yo recorría vigilando cómo iba eso, trabajaba de eso, pero me di cuenta que para mí el tema derechos humanos se había cerrado cuando se cierra la justicia. Es decir, podían seguir, y sobre todo después de los indultos, ¿no? Ahí se acabó. Me volví a la asamblea y demás, y ahí fue cuando me invitaron a formar parte de lo que terminó siendo la alianza, ¿no? Y Pero ya, no la alianza de entrada, llevó bastante tiempo hacer la alianza. y como última pregunta, ¿qué balance haces de tu carrera y qué te gustaría que quedara en la gente de nuestra edad y en las futuras generaciones en términos No, eso es muy pretencioso. Las futuras generaciones bastante lío van a tener con lo suyo. Mujica, Pepe Mujica, que fue uno de los presidentes del Uruguay y que fue Tupamaro, y guerrero fuerte, dijo: no le carguemos sobre los jóvenes nuestras mochilas, que ya van a tener bastante con las suyas. Yo creo que viene una época muy difícil en todo sentido, no solo difícil en el país, que no tengo por qué contárselo porque lo viven ustedes a diario, lo oyen, sean del lugar que sean, tienen que estar escuchando, no alcanza la plata, y cómo hacemos con esto, compramos esto o aquello, bueno, los alquileres, y sobre todo el crecimiento de la pobreza, que es enorme, enorme. Yo creo que todo eso va a ir encontrando, obviamente, salidas. Ningún país se suicida, pero no ocurre solo en la Argentina. Macron tiene problemas en París, casi le incendian París. En Alemania hay problemas. La guerra de Putin contra Ucrania presentó demandas distintas y distintas a las que nosotros teníamos. Algunas parecidas en cuanto a guerra, pero con otra instrumentalización. Es decir, la tecnología va a cambiar mucho. Miren esto. Miren esto. La pandemia hizo que muchos de los edificios del Libertador quedaron vacíos, porque la gente trabaja desde la casa, se acostumbró a trabajar desde la casa. Es decir, lo único que puedo pedir a cada uno, que intente ser lo más honesto posible con respecto a sus ideas y también a sus conductas. Lo que te rescata a una sociedad son dos cosas. Desde el punto de vista político, las democracias republicanas, es decir, con los tres poderes divididos y actuando cada uno de ellos como vigilantes de los otros. Y sobre todo en un país que tiene un sistema presidencialista muy fuerte como es el nuestro. Y la otra cosa que te rescata es la honestidad intelectual y económica. Muchas gracias por atendernos, Graciela, por todo. Te dejamos tranquila ya. Te robamos mucho tiempo. Gracias por todo. Y también muchas gracias a la cooperadora por bancarnos en todo siempre, a la Asociación de Exalumnos, al colegio, a Sandy en la producción,
Le mandamos un saludo a Nico, nuestro otro productor que no pudo venir. Y nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada.